Me ha tocado llevar algunos proyectos que tienen más que ver con la experiencia estudiantil. A mí, yo no me centro tanto en el retorno de inversión, en Claro. si financieramente es rentable o no. Mi primer aproximación en la profesión fue ser gestora de proyectos No. y me encantaba, pero luego me aburrí. Trendsetters es una producción de Apto. Somos un equipo de consultoría con un enfoque que combina estrategia, diseño centrado en las personas y desarrollo tecnológico para responder a retos complejos y avanzar sobre las barreras de crecimiento. Por más de 10 años hemos acompañado a líderes e innovadores a transformar sus productos, servicios y modelos de negocio para alcanzar una visión del futuro. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada Delia Ramírez. Delia es actualmente coordinadora del CACSA en el ITESO, que es la Coordinación Acompañamiento para la Excelencia Académica. Es importante mencionar eso. Y además de esto, pues es maestra en Administración, licenciada en TI, Project Manager certificada y especialista en diseños de servicios, ¿no? Ha estado detrás de proyectos clave en innovación para la Universidad Jesuita de Guadalajara, conocida como ITESO. Y bueno, pues tiene también responsabilidad en vinculación y gestión educativa dentro del campus. Entonces, bienvenida, Delia. Un gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy y pues aprovechar estos minutos que nos compartes. Claro, muchas gracias por la invitación. Oye, Delia, pues platícanos. Digo, como te comentaba ahorita antes de comenzar, pues esto es un podcast en el cual nos enfocamos en temas de diseño, ¿no? Y como ahorita decía en tu introducción, sé que a ti el diseño de servicios es algo que te ha apasionado desde hace muchos años. Sé que das materias dentro del ITESO donde promueves el diseño y incursionas en estas, digamos, prácticas y metodologías todos los días, ¿no? Y te has mantenido actualizada y demás. Entonces, pues aprovechando esa experiencia que has tenido en una materia que creo yo sigue en pañales en México como el diseño, Mm. eh, ¿cómo ha sido la labor de llevarlo al sector educativo? ¿No? ¿Cómo es diseñar servicios en la universidad? Porque en mi criterio, pues creo que cuando vamos al sector empresarial, pues entendemos que el relacionamiento con el cliente es una experiencia, conforme mejor lo hagamos, mejor nos va, ¿no? Naturalmente, y pues tiene una connotación tal vez más enfocada en finanzas o en rentabilidad, y más como un negocio, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo es este entorno educativo, ¿no? Cuando decimos, oye, vamos a empezar a diseñar la experiencia de un alumno, ¿qué se está cuestionando el ITESO en ese sentido? Ujú. Pues mira, así como me lo planteas, hay que verlo desde dos Ujú, perspectivas. Por un lado está la asignatura o impartir la ujú. materia de diseño de servicios. Hace poco hacía el recuento que tengo ya 10 años dando la materia. Ok, ya es un montón. Es un montón. Y bueno, ha sido muy divertido. También me ha tocado dar diplomados, o sea, han habido Ujú, muchos momentos de compartir el conocimiento de diseño de servicios. ujú, Y esta parte del compartir el conocimiento de diseño de servicios, a mí me parece muy importante por lo que implica el aprender sobre diseño de servicios. O sea, no necesariamente aprender de diseño de servicios significa que serás un diseñador de servicios, pero sí creo que la filosofía que hay detrás del diseño de servicios, que es pensar en las personas, centrado en el humano, que es mirar holísticamente, que es integrar, ¿no? ujú. Esa perspectiva me parece que te la puedes llevar, no importa si te dedicas a otras cosas. ¿No? Claro. Por ejemplo, en la innovación tecnológica, en la mejora de procesos, yo creo que aún así la puedes integrar y vas a generar innovaciones distintas. Ujú, Entonces, por ese lado, es cómo colocas semillitas en cada ujú. uno de los estudiantes desde esta perspectiva. Claro. Pero luego, desde la otra perspectiva que me ha tocado estar, hace 4 años me fui a coordinar esta área que tú dices, CAXA, Ujú, que es la Coordinación de Acompañamiento para la Excelencia Académica. Y ahí me ha tocado llevar algunos proyectos que tienen más que ver con la experiencia estudiantil y la trayectoria universitaria. ujú.
Y una diferencia clave, bueno, a mí yo no me centro tanto en el retorno de inversión, en si Claro. financieramente es rentable o no, pero sí nos concentramos en cuáles son las necesidades que tienen los y las estudiantes, ¿no? Sí existen en las universidades algunos métricos financieros, por ejemplo, Okey. la permanencia universitaria, ¿no? Ujú, O sea, si un estudiante, si lo vemos en términos de mercado, pues un estudiante que ingresa a la universidad, ¿no? Es un proceso a partir de la mercadotecnia, ingresó y luego su permanencia y luego su salida. ujú. Entonces, para la universidad, pues es importante la permanencia. Sin embargo, yo tengo que colocar estos conceptos mercadológicos desde la mirada de la institución. Ujú, A la institución no le interesa que un alumno se quede por quedarse. Esa es la realidad. claro. Porque si no, no estaríamos cumpliendo la parte que nos corresponde hacia la sociedad. Ujú, ¿Qué sí nos interesa? Que los alumnos se queden porque han tomado una decisión asertiva de. Entonces, okey, por ejemplo, si un estudiante se va de la universidad porque no tuvo la información correcta para tomar decisiones de si se quería quedar en el ITESO o si se quería cambiar de carrera dentro del mismo ITESO, entonces ese sí es un problema de la universidad y claro, es un mal diseño de experiencia del estudiante. claro. Pero si el estudiante se va porque supo tomar la decisión de decir, esta no es mi universidad y esta no es mi carrera, y le pudimos acercar todo para que hiciera ese discernimiento, entonces está bien. Sí, ¿Sí sí. me entiende? Hicimos nuestra misión y está perfecto, no pasa nada. Si en ningún momento hubo una inseguridad, una mala experiencia, tomó una decisión con Exacto, conocimiento exacto. y tranquila, podríamos Y decir. para su propia vida, Claro, claro. ¿no? Que eso sí es nuestra misión como universidad. Ujú, Ya será nuestro mitote si es rentable, si sí, si claro. no, pues ese ya será otro tema que De otro tenemos tema, que claro. ver. Pero en temas de experiencia estudiantil, nosotros tenemos que cuidar eso. ¿Cómo ayudarle a los estudiantes a que tomen decisiones de manera asertiva para su vida, ya sea en el ITESO o en otra universidad, pero que les ayude a definir su para qué, ¿no? De vida. Claro. Y es súper diverso. Yo recuerdo que hace algunos años que hicimos un proyecto ahorita que platicaba, eh, que hicimos el proyecto con el ITESO, pues realmente es muy intensa la experiencia y la relación que existe entre el alumno y la universidad, Ajá. ¿no? Y esa intensidad pues se refleja también en emociones altas y bajas, Sí, sí, ¿no? sí. Y es diferente cómo lo vive un foráneo, que es su segunda casa y su gimnasio, y viene a ser amigos, a cómo lo vive tal vez digamos, un local, ¿no? Ujú, Aquí en Guadalajara. Pero pues al final del día, pues la experiencia tiene que o adecuarse, ¿no? Más bien los servicios tienen que prestarse, ujú, pues, a toda la comunidad ITESO, porque luego, como tú dices, la permanencia, pero después de la permanencia viene todo el tema de alumni, ujú, ¿no? Que ujú, el alumni, pues es gigante la sociedad de alumnos de egresados que tiene el ITESO, ¿no? ujú, Y también sé que también hay otro tipo de ni siquiera puedo decir que de venta, ¿no? Como es ahorita el ejemplo que diste de marketing, de hacia un posgrado, a veces no es ni siquiera es eso, es simplemente el mantener contacto en las ujú, generaciones, el mantenerlos informados de cómo se está transformando la universidad, etcétera, etcétera. Está muy interesante. Y cuando estás en el CACSA y vienen, al final del día CACSA ejecuta proyectos estratégicos, ujú. ¿utilizas las metodologías de diseño? Sí, fíjate ¿Cómo es eso? que, ajá, justo el año pasado, bueno, yo soy gestora de proyectos y diseñadora de servicios. Ujú, Mi primer aproximación en la profesión fue ser gestora de proyectos y ok. me encantaba, pero luego me aburrí, no lo voy a negar. Es como traer el látigo, ¿no? Como Por todos que lados. sí, era muy rígido. Yo decía, Ujú, no, esto como que no es tan lo mío. ujú, Y luego encontré el diseño de servicios y ujú, estuvo padrísimo. En casa, lo que fui haciendo fue primero colocando más la gestión de proyectos, ¿no? Porque ujú. CAXA se creó en el 2019, Ujú. empezó operaciones en el 2020 y Con por pandemia. circunstancias, sí, con pandemia además, imagínate. Ujú, Y por circunstancias del destino, yo lo empiezo a coordinar en el 2021. Entonces, la coordinadora anterior duró muy poquito tiempo. ujú, Entonces, todavía no se había consolidado realmente las funciones reales de CAXA. Entonces, a mí me tocó con el equipo crear estas funciones, su orientación, los para qué, etc.
Entonces, al principio fue meter metodologías más bien de planeación estratégica, de visión. Yo de pronto hasta Seguimiento. metía un poquito de emprendimiento como si fuera Ya. una startup, ¿no? Porque decía, Ujú, pues es casi una unidad de negocios nuevecita. ujú, Entonces, me fui más bien por ahí, ya creamos nuestra visión estratégica, luego le metimos un poco de gestión de proyectos y hace un año, año y medio más o menos, nos hicimos algunas preguntas que tenían que ver sobre nuestro modelo de acompañamiento. ujú. Cuando Caxa comenzó, el modelo de acompañamiento estaba más centrado en el acompañamiento individual, ¿no? Ok. Pero con una población de 10,000 estudiantes, Ah, complejo. complejísimo. No sé cuánta Además, gente esté bajo tu cargo, pero somos 7 no, personas está muy y complejo. los que acompañaban eran 3. No va. No da. O sea, Ajá. haciendo la matemática, yo saqué una cifra, algo así como que necesitarías al menos 300 personas Ujú. que acompañaran medianamente a estudiantes, ¿no? Sí, para hacer un concierge, ¿no? Casi, casi. Exacto. Ese modelo lo tiene la UDG, Ujú, donde hay tutores asignados a ciertos grupos de ujú, estudiantes, pero nosotros no, nosotros tenemos otros modelos. ujú, Entonces no daba la matemática, no había forma. ujú, Entonces empezamos a cuestionarnos cómo escalar nuestros servicios de acompañamiento hacia toda la población estudiantil. ujú. Y llevamos de pronto un proyecto de diseño de experiencias, ¿no? Con la metodología de diseño de servicios. Y entonces fue cuando logramos un servicio que es tal cual nuestro modelo de acompañamiento de casa. Ese lo acabamos de terminar en agosto del año pasado. Ujú. De agosto a diciembre todavía seguimos como en la conceptualización del modelo, ¿no? Y en diciembre, en febrero lo empezamos a comunicar y hasta estas fechas lo seguimos implementando. Ok. La próxima semana, de hecho, yo voy a ir a Brasil a presentarlo a un simposio de innovación educativa de AUSJAL. AUSJAL es Ujú, la Asociación de Universidades Jesuitas, ujú. como un modelo innovador de acompañamiento. ¿Y cómo es? O sea, un poquito más del modelo, ¿cómo es esta, pues, que acompañamiento, podría decir, colectivo, me Ujú. imagino, porque no había capacidad operativa de hacerlo Sí, no. individual, pero ¿se puede saber un poco de esto? O Sí, sea, a mí me emociona mucho a hablar del ver, tema porque bueno, ya tenemos un rato de ello. Entonces, hace cuenta que el modelo, lo que fuimos primero viendo es, siguiendo tal cual las etapas del diseño de servicios del doble ujú, diamante, pues fue primero comprender la población estudiantil, ¿no? okey, Entonces, nos dimos cuenta que en la población estudiantil tenemos distintos perfiles. Perfiles que tienen complejidades de aprendizaje específicas, ¿no? Por ejemplo, con condiciones que dentro de la universidad les complejizan o les generan barreras hacia sus procesos de aprendizaje. Una condiciones persona físicas, puede ser una fisiológicas, ajá, discapacidad sí, 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 física, una neurodivergencia, un claro, autismo, un TDA, ser foráneo o foránea, una persona de la cultura indígena, ¿no? Que se viene a colocar dentro de la universidad. Bueno, incluso hasta una mamá soltera podría claro, tener alguna complejidad para lograr su universidad. ujú, Entonces, estas poblaciones fuimos identificándolas y siguiendo la regla que me gusta mucho del diseño inclusivo, de diseña para el contexto más vulnerable, claro, pues puedes diseñar soluciones para los demás, ¿no? ujú, Entonces empezamos como a colocar esas miradas y luego la población como promedio, por ujú, así decirlo, que pues es la mayoría de los estudiantes. Y luego también hay poblaciones, nosotros lo veíamos en una curva, hay poblaciones que de pronto no vemos que son de excelencia académica. Casi siempre nos vamos con aquellos que tienen más complejidades para lograr, ya, pero hay estudiantes que son de excelencia académica que también se viven en complejidades y que no vemos tampoco, ¿no? O sea, okey. como que decimos, ay, no, este que quizá está teniendo batallando, pero el que quiere más, no lo vemos. Sí, es el que siga por su tren, Pues ¿no? ahí va, ¿no? Ajá, Entonces empezamos como a observar primero la población y las necesidades que había, luego aprendimos cuál era la trayectoria universitaria que se vivía y luego aprendimos cómo vivían dentro de cada ciclo académico, ¿no? Entonces vemos la trayectoria completa y luego cómo los semestres. ujú, Y a partir de ahí diseñamos el modelo. El modelo está dividido en 5 niveles. okey, Nivel uno son todos los servicios a nivel institucional. El rally, la bienvenida, una guía que se les regala a todos de primer ingreso. Son servicios sobre todo para primero y segundo semestre, porque ahí buscamos la prevención.
Y esto que te decía de darles información para la toma de decisiones, ¿no? El segundo nivel le llamamos interactivo. Ahí ya empieza a haber una especialización de nuestra área. Nosotros somos acompañamiento académico. Hay otras instancias que acompañan, acompañamiento psicoafectivo, deporte y salud, nutrición. No, ahí no nos metemos nosotros. Ujú. Pero en el primer nivel, solo regresándome, sí hacemos una especie de articulación de instancias de acompañamiento. Eso sí es Ok. nuestra función, ¿no? Ya en el nivel 2, más bien creamos recursos, como por ejemplo un centro de recursos de acompañamiento académico, para que los estudiantes o las estudiantes puedan meterse, hacer uso de ellos y decir, ah, yo hasta aquí ya con esto logro, por ejemplo, aprender a organizar mi tiempo, ¿no? Claro. Entonces, los niveles van como en un embudo. Imagínate que entran 10,000 y depende del nivel que ellos necesitan de acompañamiento, ahí se van quedando. Y hay un nivel de especialización cada vez más Exacto. profundo. El nivel 3 ahora ya es un acompañamiento grupal. Ahí ya empieza la interacción con una persona. Definimos momentos en la semana específicos donde ellos pueden venir a preguntarnos cosas, pero es grupal. Ya. Y ahí ya hay un experto. Ese experto ya comienza a derivar. Entonces ya puede empezar a ver, tú sabes qué, creo que si necesitas un acompañamiento más especializado, vente para acá, ¿no? O tú nada más necesitas ciertas herramientas, usa estas. Pero ya fuimos haciendo embudo. El cuarto nivel se llama entre estudiantes y ahí ya está más centrado en asesoría académica. O sea, si tú tienes preguntas de ciertas asignaturas, vas, pides ayuda y otro estudiante te ayuda. ¿Y cómo es esa? Levanto la mano y hay alguien que me... ¿Cómo es ese Eh, vínculo que se da entre Todo es a estudiantes? través de una plataforma y Ok. una persona que se llama Cristi que gestiona todo el programa. Ok. Entonces, ella se encarga de tener un contacto con los profesores y las profesoras. Ellos a su vez nos recomiendan estudiantes. Esos estudiantes nosotros los integramos al programa si quieren, les damos cierto acompañamiento y a través de una plataforma se contactan estudiantes con vinculan. necesidad de acompañamiento con estudiante que acompaña. ¿Y tiene algún beneficio el que acompaña? Pues los beneficios que ¿O es tiene meramente- es voluntariado, Ok. pero casi siempre buscamos más bien generar comunidad. Entonces les damos talleres, cursos, cada semestre hay algo nuevo que ofrecerles a ellos. Ok. Ujú. Y el último nivel es el nivel de acompañamiento especializado. Este nivel surgió porque empezamos a observar las necesidades que había a nivel institucional Ujú. en casos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, voy a darte un detalle. Un estudiante que tiene una depresión severa puede llegar a presentar ciertos patrones de comportamiento como un estudiante que tiene un TDA. Sí. Entonces no es garantía un diagnóstico. Entonces empezamos a observar eso. Y nos dimos cuenta que necesitábamos comenzar a trabajar en algunos protocolos, mejora de procesos, incluso trabajo con admisiones, para comenzar a prevenir algunas situaciones dentro del aula o fortalecer nuestro acompañamiento especializado. Claro. Nosotros creamos un programa que se llama Aprendiz, que ese tiene un acompañamiento hacia las neurodivergencias, pero ahora lo hemos ido enfocando más bien a las complejidades del aprendizaje. O sea, es decir, nosotros no nos enfocamos tanto en el diagnóstico. O sea, si alguien nos dice, es que tengo autismo, pero no presenta complejidades de aprendizaje, pues realmente no hay mucho que hacer. Pero si una persona no tiene un diagnóstico, pero empieza a tener complejidades de aprendizaje, entonces tal vez sí tenemos que hacer algo. Entonces empezamos a observar ese tipo de comportamientos y lo que empezamos a hacer, más que solo centrarnos en el acompañamiento a los y las estudiantes, empezar a centrarnos en el acompañamiento del ecosistema. Entonces acompañar a coordinadores de programa, profesores, a la misma institución. Y de esa manera es como si apuntáramos flechas, ¿no? En lugar de apuntarle al alumno, le apuntamos a otros que a su vez acompañarán a más alumnos. Sí. Entonces fue como la manera Un en la enfoque que... más sistémico. Ajá, Que... fue un enfoque más sistémico. Ok. Está interesante. ¿Y cómo lo mides? Porque, digo, tú que vienes del management de proyectos, ¿cómo vas? Creo que la medición es un tema importante para que Sí. estos proyectos prevalezcan, ¿no? Sí. Tiene que haber una evidencia que sustente que el modelo está generando, digamos, un impacto positivo en todo el ecosistema, que eso es lo que quisiéramos, ¿no? Sí. Es cómo funciona un mapa de modelo sistémico, pues es eso, ¿no? Sí. Si yo empiezo a meter alumnos con mejores emociones, una cultura de acompañamiento, mejores vínculos personales dentro
del ecosistema ITESO, Ujú. pues digamos que digamos el fluido que está dentro Sí, de ese sistema empieza a tener sí, un mejor comportamiento, ¿no? sí. Entonces, si yo te diría, oye, pues todo esto suena bien, pero ¿cómo estás midiendo el impacto Ujú. quanti o quali? No Sí. entremos en ese, si hay de las dos, buenísimo. En los 5 niveles, que creo que es Ujú. importante, porque pues es la manera en la que tú creas esa evidencia y dices, oye, este proyecto vale la pena Ujú. mantenerlo. Ujú. Y creo que es parte de su Sí, esa es una reto. complejidad un tanto muy alta, ¿no? Ujú. Muy alta. Justo ahorita estamos definiendo indicadores. Eh, Cada nivel, sobre todo el primero que es institucional, el segundo que es interactivo, el tercero que es grupal, es sobre todo medir impacto de a cuántas personas tocas, ¿no? Asistencia. Ajá. Asistencia, les entregaste la guía, fueron al evento. O sea, Ya, no podemos asegurar que porque vieron una herramienta les cambió la vida, claro. pero al menos decimos, bueno, pero hubo un contacto. Sabemos que entraron en conocimiento con esta información y estamos provocando que esa información exista en su mente, Claro. ¿no? Constantemente. Esos son los niveles. Ya el nivel cuarto y cinco, justo tenemos el reto de cómo medir el impacto, pero ya más profundo. Ujú. En el 4 tenemos el reto que es la asesoría entre estudiantes, porque nosotros nos cuestionamos, hace cuenta que de pronto las acreditadoras nos llegan a preguntar, a ver, dime si la asesoría que se dio de la pregunta que respondieron entre Ujú. estudiantes ayudó a que el estudiante pasara la materia. Y digo, es que eso no, o sea, es complejísimo de asegurar que por una o dos asesorías que se Sí, brindaron pasó la materia. Porque igual puede reprobarla ni siquiera porque no sabía, sino porque hubo un accidente, pasó una situación en su vida, sí, sí, ¿sabes? O sí. sea, es una complejidad muy alta. Entonces, ahorita justo estamos preguntándonos si podemos hacer una correlación así directa o tendríamos que, pues tal vez monitorear más variables para hacer una relación si la asesoría ayuda a mejorar la reprobación. Ya. Sí podemos observar longitudinalmente, quizás empezar a hacer estudios de si las materias de alta complejidad se mueven a partir del servicio, pero esos son estudios más longitudinales, ¿no? No los hemos hecho hasta ahorita. El último servicio, más bien, lo estamos midiendo más en quali y no en tanto en quanti. Sí en cuanti medidas normales, ¿no? ¿Cuántos alumnos van a las asesorías? ¿Cuántos coordinadores de programas se acompañaron? ¿Cuántos? O sea, son métricas para mi gusto simples que podemos medir y ya. Pero el impacto de si, por ejemplo, un nuevo protocolo que se crea hacia el área de admisiones ayuda a que la calidad académica mejore, pues está cañón. Sí, 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 Porque sí. además puede ser una serie de variables que tendríamos que monitorear. Ujú. Yo creo que ahí un trabajo que tenemos pendiente es observar la variable de retención, observarla de manera sistémica y empezar a ver si existen algún tipo de cambio a partir de los proyectos de innovación que se van haciendo. Claro. Pero es complejo. Y también yo creo que es muy importante acompañarlo con cómo se siente el alumno que toca el Exacto. programa. O sea, la parte cualitativa creo que es muy importante porque tal vez, ojalá hice un proyecto de masas, ¿no? Y el 50% de la universidad está interactuando con este modelo de acompañamiento, sería buenísimo. Pero, pues, posiblemente es el 10%, ¿no? Que no dejan de Sí, ser 10,000 personas, ¿no? Pero exactamente. esas 1,000 personas realmente o emocionalmente, ¿cómo las estás ayudando durante un proceso de 4 o 5 años, ¿no? Sí. Eso tiene un impacto transformador, Ujú. ¿no? Más que... Y entonces creo que también es eso, cómo te sientes al sentirte acompañado de tus pares, cómo te sientes en siempre encontrar un foro, ¿no? Eso Sí. de discusión, de apertura, de alguien a quien le puedo contar una inquietud, un mal momento. Sí, ahí el reto es justo que te respondan. Siempre tenemos ese Tendrá problema. que ser anónimo. Tendría que ser anónimo, tendría que ser casi llamarles. Entonces, todavía estamos revisando qué tanto, o sea, cómo medir el impacto, ya sea así como tú dices, buscarles y observar Ujú. si el trabajo que hicimos les impactó en su experiencia, pero tendría que ser un trabajo muy delicado de a ti cómo te ayudó y quizá de 100 que acompañamos dos respuestas que nos ayuden, Sí, un ¿no? testimonial, Ajá, claro. más bien testimoniales.
Pero en lo masivo, pues es quizá irnos más por acá, variables, y no sé, Sí, todavía sí. estamos en eso, sí. Sí, pero está interesante el proyecto, la verdad. Creo que puede tener un impacto, como te decía ahorita, digo, suena muy cursi, pero transformador, porque si el alumno, pues al final del día va a estar mucho tiempo, es una relación de Ajá, largo plazo, ¿no? O así sea, es. tiene una experiencia buena durante la duración de sus estudios, pues seguramente va a ser un promotor allá afuera, va a estar relacionado con la universidad y sintiéndose agradecido con la universidad durante años posteriores a que termina el Ujú, curso. Posiblemente el día de mañana se puede convertir en un profesor o en ujú, un simple promotor, como lo ujú, decía, ¿no? Pero creo que empiezas a cosechar eh, otros beneficios, ¿no? Que ujú. está bueno. Muy bien. Y bueno, a ver, ahorita lo decías, ¿no? A ver, el CAXA. Oye, este reto, este proyecto estratégico está buenísimo, pero también te toca ciertos picos, ¿no? De la experiencia del cliente, como es el rally de bienvenida. Mm, Todos estos alumnos que llegan, que no sé de qué tamaño sean sí. los nuevos alumnos en el ITESO año con año, semestre con semestre, pues viven esa primera experiencia con la universidad, que es un rally que se familiarizan con el campus, Ujú. empiezan a entender un poco de la cultura y teso. Entonces, pues ese podemos decir que si lo viéramos en un customer journey, Ajá, ese es un pico emocional muy alto, ¿no? sí. ¿Cómo es el trabajo para mantener ese nivel de emoción del CAXA, ¿no? Porque ¿qué otros proyectos hay además de eso? Sí. Sé que también coordinas todas las plataformas digitales de la No, no universidad. todas. Bueno, No. todas las que son como de servicio, ¿no? Sí, es todo un tema. A ver. Justo una plataforma que todavía estamos, yo espero que ya el siguiente año la empecemos a construir, que está enfocada justo para acompañar a los estudiantes en su experiencia, pero o sea, estamos en eso, Ujú. en cómo definir alguna plataforma. Hay muchas plataformas, Ujú. yo no dirijo todas, sería una No, no, locura. de acuerdo. Pero sí, en lo que dices de cómo llevar la experiencia estudiantil y en estos picos, fíjate que es un reto que ahorita nos encontramos y tiene que ver con esta mirada de cómo poder observar a la universidad como un servicio, como un ecosistema, ¿no? Es complejo porque al menos yo como lo vivo, no sé, de pronto tal vez no en todas las universidades se vive igual. Nuestra filosofía, que es una filosofía colocada desde lo ignaciano, donde existe como cierta libertad y apertura, y eso es muy rico. O sea, la Ujú. verdad es que ITESO te permite innovar, te permite moverte, y es muy rico. Ujú. El tema es que habemos muchos que queremos innovar y muchos que queremos, ¿no? Sí, hay que poner Entonces orden. todos queremos hacer un montón de cosas. Y como el ordenar una experiencia puede ser complejo, ¿no? Porque no toda la experiencia depende de mí. De acuerdo. O sea, de mí depende el acompañamiento académico. Sí, luego está Pero está deportes. deporte, está cultura, está internacionalización, está la biblioteca, está, o sea, hay un montón de servicios alrededor Ujú. del estudiante que es complejo decir, pongámonos de acuerdo y vamos a hacer esta experiencia unificada. Ahora, ¿qué sí ha funcionado? Que eso sí lo he estado no quiero decir como soy la única que lo No. provoca, porque en esta diversidad que tenemos en la universidad tal vez hay otras personas que también lo hacen y no estoy enterada. Pero algo que yo encontré muy gratificante, empecé a construir un Customer Journey de la experiencia universitaria desde la mirada de Caxa. Y ese journey se los empecé a compartir a otras áreas, ¿no? Me tocó ir en algún momento a presentarlo al área de cultura, ¿no? Ujú. Al centro de cultura y de promoción cultural. Y fue muy interesante que lo vieran ellos porque decían, ay, no sabíamos estos detalles de la vivencia estudiantil, ¿no? Entonces nos puede ayudar conocer cómo es la trayectoria de los y las estudiantes para saber cómo hacer nuestra estrategia. Entonces, quizá repensar eventos en función de cómo se viven. Por ejemplo, ahorita estamos en la semana 12 de clases, que es un pico de estrés altísimo de los Ya. estudiantes, ¿no? Es cuando se pueden dar Altísimo. de baja Sí, todavía. ahorita es las Sí. bajas académicas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí puede funcionar que otras instancias de acompañamiento pues estemos preparadas para poder saber
cómo ayudarles a sobrellevar esta época, ¿no? Entonces, al empezar a alinearnos, al observar la vivencia, pues podemos crear servicios que se alineen. Sería muy complejo y yo creo que sería una utopía, aunque estaría interesante ver qué pasa, pensar en una experiencia integrada de manera mágica, ¿no? Pero yo creo que he estado observando que el diálogo entre las instancias a partir de la experiencia estudiantil provoca ciertos movimientos, ¿no? Y Sí. provoca que nos articulemos, no en todo, o sea, no todo tiene que estar articulado finamente, pero sí provoca que, por ejemplo, nos encontremos. Entonces, semana 12, pues aquí tiene que estar CAXA, pero también el área de psicoafectivo, pero Claro. también el área de cultural, pero Y también, finanzas ¿no? también. Finanzas. Entonces, eso provoca que las instancias sepamos que vamos a estar trabajando fuertemente en esa semana y comenzar a generar proyectos que nos articulen. Por Bien. ahí se ha ido moviendo eso. Bien. ¿Y qué señales tienes cuando detectas que un proyecto va por buen camino? A ver, todos hemos hecho proyectos que no ven la luz, Sí. ¿no? Y podemos apasionarnos, pero luego al final vamos construyendo un callo y superamos que no todo lo Sí. que hagamos ve la luz. Pero, ¿cómo es ese proceso donde, bueno, el rally, ¿no? Bueno, el rally fue un concepto, se validó, generó Sí. una emoción positiva, se queda. Se Ujú. establece como un evento Sí. para la comunidad que va de nuevos ingresos, ¿no? Sí. Pero estas alineaciones que tienes con el equipo, ¿no? Que dices, oye, si vemos las oportunidades desde la perspectiva del estudiante, nos alineamos y eso ha generado cambios o líneas, digamos, que unifican una visión. ¿Cómo son esos pequeños proyectos o iniciativas que tal vez a veces sí se quedan, ¿no? ¿Cómo lo mides, no? Oye, los stakeholders lo toman o naturalmente se empiezan a mover las cosas más rápido, se documenta un proceso, alguien levanta la mano y dice yo me encargo. ¿Cómo funciona eso en la universidad? Porque son un montón de personas también. Somos muchas personas, somos un staff grande y como te digo, todos tenemos miradas distintas, ¿no? Además, propósitos distintos y conocimientos muy variados. Y imagínate, o sea, en una universidad, pues casi que por hecho todos son expertos en, Sí, exacto. ¿no? Sí. O sea, Sí, no lo había pensado. Pero sí, o sea, todos son expertos en un tema. Entonces, pues yo puedo hablar desde el acompañamiento académico, ser experta en esto y decir, es que esta es la neta del planeta, pero mi compañero de internacionalización decir, no, es que es la internacionalización, porque no sé qué. Y todos tenemos posturas muy distintas que pueden ser correctas, además, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que un proyecto va? Es muy interesante que además coloques el rally, porque justo el rally ahorita está pasando por una etapa de volverse a refrendar. Se hace cuenta, el rally específicamente, o como yo lo he vivido, tiene un ciclo de vida. Comenzó siendo un proyecto hace 4 años, si no me equivoco, que implementamos con la necesidad de ayudarle al estudiante que como un primer momento de acercamiento a la universidad conozca algunas instancias de acompañamiento. No es viable que conozca todas, o sea, aparte es el día previo a entrar a clases, o sea, apenas están llegando las preguntas que tienen, ¿no? Yo les digo, es que ahorita si intentamos decirles, y en la semana 12 vas a dar de baja materias, no, o sea, apenas su pregunta es ¿dónde está el baño? ¿Voy a poder estacionar el carro? ¿No? ¿Cómo aparto un cubículo si quiero dar Sí, trabajo? ¿cómo aparto un cubículo? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Pero no les interesa ahorita que si el reglamento, eso ahorita no importa. Entonces, el rally, cuando lo diseñamos y lo fuimos creando, fue muy bonito, muy interesante, tuvo un pico de crecimiento, empezamos como con 10 instancias, luego creo que actualmente son como 20, ¿no? Pero nos dimos cuenta, empezó a operar, así como operación ya rutinaria, y el tema que pasa con el rally es que nosotros como instancias, pues lo operamos una vez al año y nos aburrimos. O sea, llega un punto en el que dices, ay, otra vez el rally, ¿no? Pero los estudiantes que van llegando es la primera vez que lo viven. Sí, para ellos es Para ellos es nuevo. Entonces, llega un punto en el que dices, haremos otra cosa mejor porque ya nos aburrió. ¿No? Pero yo, por ejemplo, está bien pero tal vez para los chicos está divertidísimo.
Entonces, empezamos, justo ahorita estoy en un proceso de comenzar a refrendar el proyecto con las instancias. Entonces, estamos yendo a visitar, la encargada del rally se llama Mariana Buentello, de mi equipo, y entonces estamos yendo con cada instancia, ella y yo, a volver a hablar del rally, a volver a refrendar como el propósito del evento, Y la importancia. y la importancia, y también recabar ideas, porque puede ser que haya algunos, o sea, el rally como tal no creo que se modifique, pero pueden haber situaciones que sí, y está bien. O sea, es decir, su ciclo de vida como servicio, pues ya está pasando, hay que actualizarlo, y yo incluso lo que suelo decirles es, miren, yo la verdad no dedicaría tiempo en cambiar el rally, porque el rally como tal tiene una logística impresionante. O sea, es decir, por día, en los picos más altos, que es agosto, el ingreso mueve hasta 600 personas dentro del campus, ¿no? Entonces es impresionante la logística que se creó matemáticamente, Sí, todo, sí. tiempos y movimientos. Cuellos de botella. Todo se creó ya. Entonces yo diría, miren, yo diría que ya no dediquemos tiempo en repensar una dinámica de esas magnitudes y más bien pensemos en nuevas dinámicas de experiencia de estudiantes en puntos de dolor que no hemos visto o no hemos resuelto, pero sí refrendemos el propósito del evento, ¿no? Eso sí es muy importante. Entonces ahí es donde nos hemos estado colocando, más bien, en refrendar el propósito y observar su ciclo de vida. Ya, sí, pues sí, está interesante. Y como dices, posiblemente para el staff termina siendo aburrido, Ajá. pero para el usuario, para el que lo diseñaste, es lo máximo, Sí. ¿no? Entonces estás ahí en una encrucijada. No creo que deba de permanecer igual, yo creo que siempre tenemos que retarlo, ¿no? A Sí. que mejore de alguna manera Sí. u otra. Pero les va a tocar pues ponerse como las botargas de Disney, ¿no? Sí. Pues es el niño, hay que estar sonriendo. Oye, pero es que hay 800, pues ni modo, Pues es ni lo que modo. hacemos, ¿no? Pero, perdona, tu pregunta original, ¿cómo sé? Pues va a parecer muy absurdo y quizá como gestora de proyectos me van a regañar, pero yo sí creo que a veces es el feeling de observar cómo las personas se sienten con la operación. Claro. Entonces, si se empiezan a ver aburridos, literalmente, que dices tú, mira, ya ni lo hacen con motivación, ya no les interesa, algo ya está pasando. Sí, sí. Y por el otro lado, observas los comentarios de los estudiantes que dicen muchas gracias, me encantó, no sé qué, no sé qué, y empieza a no coincidir una versión con la otra, dices, aquí hay algo. Entonces el rally como tal sí está funcionando, pero quizá nosotros tenemos que también, y se vale que como experiencia de nosotros, voy a decir la experiencia de empleado, pues la cuidemos también, porque Claro. si no, es horrible como trabajar en algo que no nos gusta. No, tenemos que mejorar siempre, o sea, digo, siempre hay que retarnos, Sí. pero entiendo como oye, vamos haciendo lo mismo, sí, pero el que está viniendo es la primera. No tiene nada que ver, él no tiene por qué enterarse que esté bien o esté mal. Exacto. Sí. O sea, hay veces, por ejemplo, me da risa porque les damos algo de comer siempre, ¿no? Y entonces el otro día decíamos, es que no les gustó la comida. No sé, les dimos chilaquiles, lonche, lo que sea. Es una cosa muy sonsa, pero... Y decíamos, hay que volver a cambiar la comida. Y yo, es que nunca vamos a saber, porque siempre son distintos. Entonces nunca vamos a poder medir, ¿no? O sea, pues está sí, dificilísimo. Sí, está complicado, tiene que ser un levantamiento previo, ¿no? Sí, pero bueno. Está complicado, pero sí. Y aparte dices, no es tan subjetivo que si el Súper chilaquil o los subjetivo. molletes, pues no importa, ¿no? Entonces digo, es el menor de los problemas, No, pero de son acuerdo. ejemplos de que siempre van a cambiar. Entonces, Sí, está complejo. sí. Ahora, ahorita yo te decía, el diseño para mí, llevo también 15 años en esto y empecé a hacer diseño sin saber lo que era. Ajá, casualmente dije, lo que me gusta y lo que creo que soy bueno en hacer existe allá afuera y es todo pues digamos, una materia de estudio. El diseño enfocado a servicios y al sector empresarial como tal, ¿no? No el diseño estético, pues eso, o el de moda, o el gráfico, o el industrial, eso bueno, todos lo entendemos, pero el diseño y cómo este framework que se utiliza para todas estas puede premiar en los negocios, para mí está en pañales. ¿Cómo es o cómo lo ve la educación superior? Yo no sé si ustedes hablan con sus pares de otras universidades privadas o universidades públicas, y yo creo que el ITESO es pionero en esto, ¿no? Creo que se ha posicionado siempre por ser una universidad, pues bueno, de élite, pero aparte, pues
muy enfocada en tal vez habilidades blandas, en otras cosas, ¿no? Tal vez habrá otra que es más cuantitativa y que le gusta más esa excelencia o exigencia académica, ¿no? El ITESO, como dices tú, pues es muy, como lo decías ahorita, es muy bonito, ¿no? O como es muy flexible con esta visión ignaciana que tiene, que nos puede dar pues algunos márgenes donde podamos movernos o sentirnos más cómodos. Que creo que el diseño, al ser una materia que tiene altos niveles de incertidumbre, necesita, Sí. ¿no? Porque, oye, pero ¿cómo lo? Pues es que todavía no sé ni qué voy a hacer, ¿no? Sí. Como dices, hablabas ahorita del doble diamante, pues al principio no sabemos ni por dónde va a resultar la solución, ¿no? Y se necesita cierta flexibilidad como para decir, confía en mí, voy a llegar a un buen puerto. Ajá. Pero, ¿cuál es, cómo lo ve la educación superior? Porque para mí ya debería estar en boca de todos, ¿no? O sea, debería estar ya en muchas materias, como parte de un tronco común, porque tiene un impacto, digamos, que no se limita a nada como tal, ¿no? O sea, que diseñes un rally, una plataforma, un proceso, un servicio, un producto, lo que fuera, tiene hasta un modelo de incentivos, ¿no? Si de cualquier cosa la puedes utilizar bajo este framework. ¿Qué está pensando el ITESO? Y ya para cerrar la pregunta, ¿se dialoga de estos temas con las otras universidades? ¿Hay algún diálogo? O sea, es decir, ¿cómo incursionamos más? Mi pregunta es si el objetivo es impulsar más el diseño y cómo podríamos impulsar más esto a nivel sociedad. Es un poco eso, ¿no? Sí. Pues mira, a ver, creo que sería muy atrevida de mi parte como en dar una postura institucional, porque de entrada el tema de diseño como tal, en el ITESO lo vemos desde dos departamentos académicos. El diseño desde la parte digital, desde la parte como creativa en cuanto a, por ejemplo, más, ¿cómo decirlo?, diseño estratégico, cuestiones de este tipo, se observa más desde el departamento del hábitat y yo no pertenezco a ese departamento. Okay. Yo pertenezco más al departamento de tecnologías de la información. Ahí está mi academia. Desde ahí te puedo hablar más, ¿no? Para no, también no ser muy respetuosa de mis compañeros, porque si no al rato me van a regañar. Hasta donde lleguen los límites. Entonces, el límite que yo puedo observar, por así decirlo, el diseño visto desde la parte de tecnología, ¿no? Yo sí creo que somos pioneros en lo que hemos ido desarrollando. Desde que creamos la carrera, en ese momento se llamaba Ingeniería en Empresas de Servicio, ahora se llama Ingeniería de Negocios y Servicios Digitales. Desde el inicio de la carrera, su nacimiento se coloca en el área de conocimiento de ciencias de los servicios, ¿no? Y la ciencia de los servicios, pues es una mirada que te permite observar al mundo desde una lógica distinta. Hay diferentes nacimientos desde esta lógica, ¿no? Pero está muy interconectada con la tecnología, porque la tecnología, como fue desarrollándose, pues empieza siendo producto, ¿no? Yo te vendo el chip, la computadora. Pero en la actualidad pues, ya tenemos una industria más orientada a servicios, ¿no? La renta de almacenamiento, por ejemplo. Claro. Entonces, toda esta parte orientada a los negocios como venta de servicio, que se colocó en la parte de tecnología, después nosotros le colocamos la mirada de diseño, ¿no? Específicamente diseño de servicios. Entonces, esa mirada ha sido muy interesante porque nosotros lo que hemos ido desarrollando son egresados que tienen tres miradas, ¿no? En esta ingeniería en particular, pues la parte de la tecnología, la parte de los procesos y la parte de los servicios. Entonces ellos son expertos en cómo interconectar experiencias de servicio con el backstage y el desarrollo de toda la parte de procesos de negocio y luego cómo decidir o desarrollar tecnologías que interconecten estas tres, ¿no? Claro. Esa mirada me parece que no necesariamente existe en otras universidades. De hecho, una batalla que tienen los egresados es que el diseño de servicios, si tú te vas a una empresa, por ejemplo, a BBVA, que de pronto contratan expertos en diseño de servicios, los esperan más desde el área de diseño
de gráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que saber de experiencia de usuario, y tienen que saber hacer prototipos, y tienen que saber diseñar a este nivel. Los pobres se Y los es, están acabando pues con su no, actualización. a ese nivel yo no sé, yo sé de procesos, yo sé de tecnología, entonces está habiendo como un conflicto en esa parte, ¿no? Claro. Yo no sé si tiene que evolucionar o no, o sea, no me atrevería mucho a decir, tiene que evolucionar la industria, pero sí creo que el diseño de servicios desde su nacimiento es profesional, multi-industria. Entonces, pensar que un diseñador de servicios tiene que nacer de estas características, pues me parece que es erróneo. Porque lo que se está perdiendo cuando llegan, por ejemplo, egresados de este tipo, es la parte ingenieril que traen. Claro. La solución de problemas pensando en una solución centrada en la persona. Entonces sí traen propuestas muy interesantes y esa combinación, al menos en México, tengo entendido que no existe. Sí hace como 3 años se hizo un estudio de mercado y no había esto, ¿no? Sí. Sí existe, por ejemplo, la parte del estudio del diseño de servicios desde el marketing. Eso es un poco más común, pero no desde la parte ingenieril. Y esa es la parte donde nosotros hemos innovado. De acuerdo. Y yo lo preguntaba hacia justo lo que dices, debe de ser una materia de tronco común hoy en día. Pues ¿no? yo pienso que sí. O sea, si a mí me lo preguntan pues tiene todo el campo de aplicación que le quieras poner, ¿no? Sí. Y más que el diseño de servicio como tal, yo le ponía el diseño estratégico, Ajá. porque yo creo que eso es lo que termina siendo muy funcional, que todo el diseño es estratégico como tal, pero el diseño estratégico pensando en cómo puedo yo aprovechar un framework para solucionar un problema de cualquier índole, ¿no? Y cómo puedo asegurarme que todo lo que estoy planteando conecte con base a una estrategia de negocio, de producto, de servicio, lo que sea, pero ahorita lo mencionabas en cómo estos alumnos salen pudiendo articular la capa técnica, la capa de experiencia, de diseño de experiencias centradas en las personas, ¿no? En un sistema que cumpla con las dos, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que a mí me cuestiono y digo, deben de estar aprendiendo esto, ¿no? Porque creo que allá afuera cada vez empiezan a buscar más estos, pues digamos, hackers de problemas, ¿no? La industria está cambiando hacia te lo rento, el streaming, el almacenamiento, los servicios logísticos, no sé si me van a entender, muchas industrias cambian y esos talentos pues terminarán pues, diseñando. Sí, o sea, en el ITESO, por ejemplo, tenemos una materia que se llama innovación y emprendimiento. Esa en la actualidad es tronco común, ¿no? Y se le da a todos porque en su momento se vio la necesidad de esto que tú dices, de tener un pensamiento orientado hacia la innovación, pero también en ese momento se pensaba hacia el emprendimiento. Yo no sé si tal vez deberíamos de migrar de esa materia ahora ya más a un pensamiento de diseño estratégico, ¿no? Así como tú lo dices. Porque puede ser, justo creo, no sé, puede que diga una locura, espero no equivocarme, que pensar que todos van a emprender es muy complejo. Es muy complejo. Eso es un tema. Y hay quien de plano dice, yo no quiero. O sea, yo diría, por ejemplo, yo en algún momento fue un camino de vida que quise, pero ya no. O sea, a mí me gusta mucho la academia, me gusta mucho esto. Si por algo no sigo trabajando en el ITESO, por la razón que sea, podría irme al emprendimiento. Pero en este momento no. Entonces es una decisión incluso de vida. Entonces yo no sé si tal vez, por ejemplo, esa materia o una materia similar tendremos que orientarlo a esto. Sí creo que lo que debemos de pensar o lo que podríamos pensar en los estudiantes es cómo provocar ese pensamiento de filosofía, ¿no? En cómo conectar, cómo ver de manera sistémica, cómo diseñar soluciones. Creo que eso sí hace falta, ¿no? Ese pensamiento sistémico orientado a la estrategia. Sí, como un input en un sistema afecta todo. Sí. Eso otro, creo ¿no? que nos ha estado haciendo falta. No nos damos cuenta. Y el diseño lo provoca, ¿no? El diseño estratégico. Bueno, y también conforme a tus límites que nos puedas compartir, te quiero hacer una pregunta. Si pudieras
replantear la educación superior en México, ¿qué cambios o innovaciones harías? Llevas ya muchos años en la academia, ¿no? Sí. Y entiendo que hay una entidad que nos regula, ¿no? Sí. Que es gubernamental y hay que cumplir con ciertos parámetros, pero si yo te diera a ti un lienzo en blanco, ¿qué cambios podrías hacer en la educación superior? Porque convives con estos Chavos. jóvenes, chavos de 18 a sus 23 años, una Sí. etapa muy padre de vida, donde a veces yo creo, y eso es algo que he dicho, que los mejores profesores están en YouTube. No sé si me doy a entender, ¿no? Sí. Pero el esfuerzo de ser autodidacta es complejo también y creo que la universidad te da muchísimas relaciones humanas, o sea, creo que tiene que seguir existiendo y todo esto. Pero si te diera a ti un lienzo en blanco, ¿cómo lo harías? Yo tengo mi versión, ya luego la platicamos. Pues mira, a ver, ahorita que con esa pregunta, yo recuerdo un proyecto de un estudiante, hace como, pues sí, como 10 años que lo tuve, de las primeras generaciones que dije. Se llama Miguel, si no me equivoco. Espero no equivocar. Pero bueno, y Miguel tenía una propuesta donde justo tenía que ver con cómo transformar la educación superior, ¿no? Él sus piensos que tenía, y no es que sea un secreto, yo creo que muchos lo hemos llegado a pensar, y incluso, no, si no me equivoco, hay universidades en otras partes del mundo que están orientadas a esto, que es como un tipo menú, o sea, que los estudiantes decidan qué quieren estudiar, ¿no? Entonces imagínate que más que yo darle carreras al estudiante, le digo, este es tu menú, entonces tú decides qué quieres estudiar, ¿no? Tal vez yo como universidad le puedo presentar como, mira, pero si juntas este menú, pues sales con una orientación hacia la tecnología, hacia el diseño, hacia no sé qué, pero te presento más bien un menú, no tanto carreras. Porque sí creo que a veces como la elección de carrera puede ser muy difícil. De hecho, ahora estamos viendo que es complejo elegir una carrera. Además, cada vez hay más. O sea, de eso tenemos 44, ¿no? Entonces, una cosa sí, es una locura. Entonces, aparte estás en los 18 años. No sabes ni qué vas a hacer. Lo que yo decidí hace 20 años ya no es lo que hago, ¿no? Entonces, se ha ido transformando mi ruta de vida. Entonces los chavos, pues en esa edad es muy difícil, puede ser demasiada presión, nosotros lo vivimos, ¿no? Y luego cuántas veces hemos dicho, ay, si hubiera sabido que esa carrera existiera, la hubiera estudiado, ¿no? Entonces, yo me iría como por plantear una posibilidad de que, no sé si todos, pero algunos puedan elegir un menú. Ahora, por el otro lado, esta tendencia que de pronto se dice, hay que desaparecer las universidades, porque ya YouTube, porque ya no sé qué. Yo lo que sí creo es cómo le podemos hacer para que la filosofía de la universidad persista. O sea, creo que la universidad al final genera comunidad. Claro. Y es el último momento, sin considerar posgrado, porque posgrado me parece que ya es otro tema, ¿no? Pero es el último momento de tu vida académica donde terminas por formarte como persona. Creo que ese es el principio más importante. Sí. Y que va a generar personas críticas, personas con reflexión, personas con cierto nivel de pensamiento. O sea, a mí, por ejemplo, como he ido transformando mi materia, cada vez tiene menos contenido. Porque a mí no me interesa atiborrarlos de contenido. O sea, imagínate, el diseño de servicios, sí, el diseño de servicios, que es un mundo de conocimiento, intentar que a fuerza se aprendan todo eso es absurdo. Entonces, yo más bien digo, ¿cómo le hago para que ellos aprendan a aprender, para que ellos aprendan a buscar, para que se lleven los mínimos, pero sobre todo sean críticos y reflexivos sobre lo que están haciendo? Esa es mi misión. Esa es la diferencia con mi curso en la universidad, así estudian diseño de servicios en un Coursera, porque ahí no hay comunidad, ¿no? Ahí hay un conocimiento como tal, y está muy bien. Sí, sí. Entonces, yo sí creo que es, bueno, por un lado, a mí se me haría muy interesante ver como una especie de más de menú, ¿no? Que te vayas tú provocando tu propio recorrido. Y por el otro lado, que la universidad se siga consolidando como un espacio comunitario donde provoca o donde desarrolla profesionistas con pensamiento crítico, pensamiento reflexivo,
Y ahí es donde se ve a la universidad, ¿no? Claro. Ujú. Sí, yo creo que lo más valioso es lo que dices. Para mí, la universidad, o sea, a nivel conocimiento, pues hay más en línea que lo que Muchísimo, podamos encontrar sí. en cualquier universidad del mundo, incluyendo las Sí, Ivy sí, Leagues y sí. las que se te ocurran. O sea, esa batalla ya no se puede competir, ¿no? O sea, ya, No, y y es creo que absurdo. ni siquiera vale la pena Ujú. argumentar por allá. Pero lo que sí es muy bueno es en esa etapa formativa, las relaciones humanas, el pensamiento crítico, el invitarlos a pensar, porque aun cuando cada vez estamos más detrás de pantallas, pues es muy diferente también la experiencia vivencial Sí. y el valor que se puede generar en un aula. Yo creo que eso, yo no soy de la mentalidad de que van a desaparecer, ¿no? Ujú. Pero yo sí creo que hay mucho que replantear Sí, en ese sentido. Y no solamente depende de ustedes, al final del día son entidades reguladas. exacto. Eso lo vuelve más complicado. Sí. Y bueno, para cerrar, sí, pues a los que nos estén escuchando, alumnos, profesores, cualquier persona de nuestra audiencia, que esté planteando transformar su entorno de trabajo, su entorno, no sé, personal, ¿qué les dirías? Ahorita nos hablabas tú, me dices, oye, yo estoy replanteando y transformando la manera en la que doy la clase porque estamos cambiando, me estoy saliendo un poco tal vez de los límites tradicionales, pero ¿qué le podrías decir a alguien que toca tu puerta en casa y dices, oye, estoy cuestionando esto, ¿no? Sí, pues mira, yo personalmente he estado en procesos de reflexión muy profundos, yo creo que sobre todo el último año. Eh, y últimamente la pregunta que yo colocaría es como establecer el propósito de lo que haces, ¿no? El para qué. O sea, ¿para qué te levantaste hoy? ¿Para qué hiciste este nuevo proyecto? ¿Para qué estás con estas personas? El para qué de. Algo que desde lo que he visto en Caxa y con el pensamiento sistémico que hasta ahorita he desarrollado, que a mí me gusta mucho, lo que veo es cómo de pronto estamos metidos en unos movimientos que no paran. No paran, ¿no? Ya lo platicamos hace rato, o sea, es padrísimo, la vida nos encanta, ¿no? Algunos la disfrutamos mucho, pero no paramos. Entonces yo a veces que digo, a ver, ¿en qué momento tengo que parar? ¿No? Y por ejemplo, yo ahorita con mi equipo de trabajo nos divertimos mucho. O sea, con las personas con las que estoy trabajando, nos divertimos muchísimo trabajando. De verdad, es un disfrute bien bonito. Y nos cuesta mucho trabajo decir, esto ya no. Y más bien nos descuidamos, queremos todo y nos descuidamos a nosotros mismos. Entonces, a veces me doy cuenta cómo caemos en absurdos, ¿no? Somos una instancia de acompañamiento y terminamos necesitando acompañamiento, ¿no? Porque si ya estamos remontados, ya con estrés, burnout, no puede ser, o sea, nosotros acompañamos a alumnos en burnout. Entonces, no puede ser que nosotros mismos hagamos lo mismo. Entonces yo digo, a ver, ¿para qué hacemos esto? Poner límites, ¿no? ¿Qué tiene más impacto? Aprender a tomar decisiones hasta donde sí, hasta donde no. Y ser congruentes con nosotros mismos. Yo por ahí me iré. Está buenísimo, muy bien. Pues muchas gracias, Delia, por acompañarnos y con esto cerramos el episodio. Gracias y un placer haberme invitado. Muy bien. Trendsetters es una producción de Apple. No olvides darle clic al botón de seguir para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Si tienes un reto de negocio, contáctanos a través de los datos presentes en la descripción. Adiós.